Hola, gracias una vez más por la bendición, el privilegio y el favor que nos da de poder entrar a tu hogar para hablar de este tu programa, Hablemos de tu dolor. Como dije en el programa pasado, esto es una continuidad del programa y el tema reemplazo de cadera. En el programa anterior estuvimos hablando sobre todos los problemas que existen cuando hay un reemplazo de cadera. ¿Qué pasa desde el punto de vista eléctrico? Cómo al momento en que el cirujano abre esa cadera, comienza a escarbar para llegar hasta al área del hueso para poder cortar y reemplazar esa parte ósea y poder implantar la parte mecánica del aparato de reemplazo. Pero en ese proceso suceden muchas cosas. O sea, hay un sinfín de nervios que son lastimados. Esos nervios es como cuando usted toca un cable eléctrico. ¿Qué pasa con el breaker? Tiende a tumbar porque hay un área de defensa. Pues en el ser humano tenemos unos ganglios que se lastiman. Y eso crea un bloqueo. Y ese bloqueo crea una resistencia. Y esa resistencia irrita el nervio o los nervios que hay en esa área, provocando un proceso inflamatorio en toda la zona, creando también a su vez que haya una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia esa área muscular, a la parte vascular, a la parte linfática, a la parte de las otras articulaciones, a la parte geniturinaria, porque ese plexo nervioso que sale desde el área lumbar baja, coge también el área sacrocoxigia, pasa al área orogenital, al área de la cadera, etcétera. Como hay una disminución de corriente, hay una serie de complicaciones, tanto vasculares como linfáticas, como orgánicas, como musculoesqueléticas. Pero esta noche tenemos la bendición, o mejor dicho, este día. Lo que pasa es que este programa pasa en varias horas, varios días de la semana. Tenemos la bendición de tener a un compañero médico. Este hombre tiene una experiencia dentro de la ginecología obstetricia de hace muchos años. Fue misionero en África por 17 años. Y este hombre llegó con una lesión en ambas caderas. Pero para que él sea quien dé el testimonio y ustedes vean cuán grande es Dios, les presento al doctor José Rodríguez. José, Dios te bendiga. Buen día. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Dando tu testimonio. Tu testimonio es algo impresionante. O sea, yo nunca había conocido a nadie que usted estuviese 17 años en India. Y tú estuviste 17 años. Años trabajando para el Señor esporádicamente. Nunca he ido a India. He estado en varias tribus, he estado en varios lugares y he estado, por último, en el norte de África. ¿Pero estuviste en India o no estuviste en India? No, en India nunca he ido. ¿Y de dónde yo saqué que había estado en India? Tal vez algún comentario de esos diálogos sería interesante ver. Ok, perdone. Y de las ¿Pero estuviste cuestionamientos. ¿En qué tribu estuviste? Hemos estado en algunas tribus. En Venezuela estuvimos entre tres diferentes tribus. Okay. En algún momento que se nos ha permitido llegar aún con otros grupos de personas y posteriormente dentro de nuestra, tengo que decirlo, nuestra denominación, se dedica como parte del proceso de compartir el evangelio a llevar salud. Entonces prácticamente en Europa y África todo lo que se hace es a través de la denominación International, North-American International Baptist. Okay. Crean hospitales, llevan gente y ahí es que empezamos a trabajar con ellos. O sea, de alguna manera. Que en tu movimiento misionero, tú te quedaste acá en América. Yo siempre pensé que era que habías ido al área de África y de India. No, India no. Lo que hemos hecho, hemos estado en Puerto Rico, vinimos de Puerto Rico. Estudié en la Universidad Católica. La Organización Mundial de la Salud me retiene como profesor. Ajá. Voy a lo que se llama un internado directo en el área de obstetricia. Empezamos con entrenamiento por 2 años y posteriormente, pues, situaciones o decisiones familiares, decidimos venir a Puerto Rico en vez de a donde nos mandaban de primera intención, que era Costa Rica, a finalizar. Y de ahí en adelante, pues, hemos estado aquí, hemos tenido el privilegio de ser maestro durante muchos años, pero también de salir ocasionalmente. Cuando comenzamos a envolvernos con los bautistas del sur, en este caso, Norteamérica, no acá en Puerto Rico, estando en Marruecos, en nuestra última experiencia,
Viajamos por varias partes de Europa y España. Nos llevan entonces a África y 3 lugares. Y estando allá se nos pide entonces que vengamos a Puerto Rico para que entremos dentro de lo que, para poder ser misionero de carrera, tenía que tener algún otro tipo de diploma teológico. Y se nos envía a estudiar. Vinimos aquí al seminario y ahí se abren puertas. Entonces la Organización Mundial de la Salud nos envía a un proceso de hacer un PhD entonces en el área de counseling, de consejería, y abre otra puerta que posteriormente terminamos trabajando, estudiando. Dios abre muchas puertas para que nosotros tengamos entonces un bagaje que nos permita trabajar más allá. Pues acá en Puerto Rico hemos tenido el honor de haber trabajado y haber ocupado algunos tipos de posiciones educativas, en gobierno, etcétera, de administración, y Dios de alguna manera nos capacita o provee para que el plan perfecto de Él se pueda hacer. Ahora, la razón básica de lo que estamos hablando, no estamos hablando de mí, estamos hablando específicamente porque llegamos hasta ti. Cuando vinimos la última vez del área de Europa, vinimos a estudiar, nos enviaron aquí al seminario bautista. Empezamos a estudiar y ahí empezamos a conocer otro tipo de personas. Conocemos a la doctora Elsie en una actividad aquí y me pregunta que por qué cojeo. Entonces le digo que en los años 90 fracturé una cadera siendo subsecretario de Recursos Naturales. Y me dice, ¿tú llevas tantos años con eso así? Y digo, sí, llevo todos estos años. Se me ha hecho difícil hasta bregar con la situación del fondo, que nunca pude resolver. Y entonces me habló contigo, y perdona que te tutee directamente. No, habló contigo, te interesaste en verme y me haces la primera cita. Llego cojeando, arrastrándome de ladito, con mucho temor también, créelo, ¿ok? Y expectativas. Ahí me explicas entonces todo el proceso. Yo soy maestro de anatomía y fisiología. He enseñado en la universidad y tenía en algún momento una cátedra. Y desde este punto de vista, pues fue interesante hasta que me acosté. Cuando recibo la primera experiencia de la terapia electroneuromedular y veo que vas a introducir electricidad dentro del canal neural y hubo un cambio porque soltó inmediatamente todos los bloqueos que había en esa zona. Dime, ¿quieres preguntar? Vamos a una pausa porque está muy interesante este testimonio tuyo y regresamos inmediatamente.